Bueno, les damos la bienvenida en este nuevo encuentro que hacemos en el marco de las actividades virtuales del Club Náutico Ensenada. Me muestro ahí. En esta oportunidad, bueno, recibimos a Alejandro y Pablo que nos van a contar la experiencia en una navegación inusual. Y bueno, ellos nos van a contar. Yo les quería transmitir un poquito lo que motivó el sueño de Alejandro y Pablo, ¿no? Fue muy motivante para todos, porque bueno, era un barco y una tripulación que nosotros veíamos todos los días y que iban a emprender una navegación que no se emprende todos los días. Así que la verdad que lo seguimos con mucho entusiasmo y con mucho sentimiento de emulación, ¿no? Si bien tal vez no podamos hacer lo mismo, pero bueno, la verdad es que estimula mucho pensar que con muchas ganas y empeño se pueden lograr grandes navegaciones. Así que bueno, no sigo extendiendo, lo dejamos con Alejandro y Pablo, que son los verdaderos protagonistas. Les damos las gracias, la bienvenida y los escuchamos. Bueno, buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? Acá estamos desde Adrogué. Nos gustaría estar en el barco transmitiendo para mostrarles un poco el barco, pero bueno, tenemos que hacerlo desde acá y de esta forma. Nosotros, para los que no nos conocen, somos Pablo Prada y Alejandra Ferroni, un matrimonio de varios años. Y queríamos contarles nuestra experiencia. Primero que nada, aclarar que esta es institucionalmente la primera vez que vamos a contar de nuestra experiencia, más allá de charlas que hemos tenido en privado con muchos de ustedes, quizás de los que están ahí, muchos que ya no están, familia obviamente, y cada persona que estuvo interesado en lo que nosotros vivimos en ese momento. Ya han pasado 7 años y ya es tiempo de desempolvar el arcón y empezar a buscarlo. Y vamos a empezar primero por lo que nos pasó a los dos sin que estuviéramos juntos, lo cual es raro porque conocimos la historia de Robin Lee Graham. Alejandra les va a contar cómo le llegó a ella esta historia. Sí, yo cumplía 10 años y una vecina amiga de mi mamá me regaló ese libro. Cuando me lo dio, me había invitado a tomar un café con leche y leyendo la borra de mi café me dice: vos vas a tener grandes aventuras. Entonces, bueno, y me regaló el libro. Y lo leí, yo soy de leer varias veces los libros que me gustan y este es uno de ellos. Y me entusiasmó, a mí me encanta el mar y quise siempre tener tal vez una aventura similar. Y nunca me imaginé que iba a querer cumplirla con alguien, esto menos que menos. Pero bueno, así empezó mi lectura de aventuras, como también leer Robinson Crusoe, no sé, diversas lecturas. Paradójicamente, a mí me llegó este libro de otra manera, digamos. Una novia de la adolescencia estaba enamorada de este muchacho por lo que había hecho. Con 16 años había dado la vuelta al mundo. En 1965 había salido de Los Ángeles, California, y tardó muchos años, 5 o 6 años en dar la vuelta al mundo. Se casó en ese periodo, cambió de barco. Bueno, una historia muy interesante, una aventura. Incluso se hizo una película, ¿no?, muy buena en los 80. Dove es el libro, que significa paloma. Y es el nombre del barco. Y lo que a nosotros nos sorprendió es que los dos leímos la historia antes de conocernos.
Por eso lo queríamos resaltar como una cosa interesante de conocer en común. Bueno, a ver, yo voy a compartir ahora una serie de imágenes que van a nutrir más que nada no el viaje, sí la previa. Bueno, nosotros somos un matrimonio de 38 años de estar juntos. Nos casamos en 1982. Así que en el año de la guerra yo estaba haciendo la colimba y bueno, nos casamos a fin de ese año y empezamos. Tuviste la fortuna de no ir a Malvinas por el infortunio de tener hepatitis, ¿no? Todo Bueno. el escuadrón. Y lo hice ahí en Quilmes, en Fuerza Aérea, y caí con hepatitis el 4 de abril. Fuimos compañeros de la secundaria, nosotros el cuarto y quinto año estuvimos juntos y no empezamos a salir en esa época, salimos un año después de terminar la secundaria. No nos llevábamos muy bien, yo era bastante revoltijo, era de los que hacía lío en el fondo del aula y ella era una de las alcahuetas de los de los preceptores. Nos casamos en octubre, remamos en dulce de leche hasta que nos mudamos a Bariloche en el 85 a vivir el sueño de vivir con la naturaleza, la casa de Heidi, la nieve, la leña, y un póster, claro, era vivir en un póster. Yo estudié de guardaparque nacional en el año 86, me recibí. Ale siempre al lado mío, cuidando a nuestra hija Virginia, que ya estaba con nosotros desde el 83. Y cocinando. Y cocinando, siempre cocinando. Nos asignaron la seccional Futalauquen del Parque Nacional Los Alerces, donde ejercí como guardaparque 3 años y medio y bueno, hasta que los avatares económicos de esa época hicieron que tuviéramos que volver a Buenos Aires. Pero eso es otra historia. Sí lo hago notar que en el año 85 hice mi primera experiencia en la vela en el lago Nahuel Huapi, participando en el campeonato Bariloche de veleros, donde se juntaba la élite de los operadores turísticos a pasar el fin de semana y comer asados y qué sé yo, y navegar en Nahuel Huapi. Obviamente tuve una epifanía al ver lo que era navegar, porque navegar en Nahuel Huapi no es navegar un plato de sopa, no es una calma chicha. El Nahuel Huapi tiene muchos secretos y la verdad empecé por la universidad. Además mi profesor, que era el capitán de ese barco, era el que daba los cursos de timonel y me enseñó todos los tips de navegación. Era proel de ese barco que salió campeón en el 86. Y tuve que dejar ese romance porque me hice guardaparque y abandoné la vela, pero me quedó como pendiente esa situación. En el año 2007 hice el curso de timonel, después de haber hecho un curso de meteorología en el Servicio Meteorológico Nacional, que fue la consecuencia de una decisión en el año 2002, la crisis de 2001-2002, de que no estaba dispuesto a quedarme el resto de mi vida esperando que me llegara el momento. Entonces, juntos decidimos que íbamos a hacer un proyecto de salir a vagabundear por el mundo. Y la única manera económica de hacerlo era con un velero, porque si no teníamos que comprar un vehículo. No era económica, pero era alcanzable, digamos. Entonces empezamos la campaña de comprarnos un barco para navegar y alguna vez salir a navegar el mundo. Más de uno ahí se debe acordar cuando nos presentamos en el Club Náutico Ensenada. José sobre todo, Antonú, siempre nos lo recuerda, de que nos presentamos con el deseo de navegar por los mares del mundo. Y claro, sonaba bastante soberbio y petulante, pero en realidad era un sueño muy guardado nuestro, que era no conformarnos con vivir solamente la vida acá. Así que bueno, hice esos primeros cursos de meteorología en el servicio meteorológico y en 2007 entré
al curso náutico Quilmes, el curso de timonel, que eso significó también empezar a tomar contacto con el Río de la Plata. En una de las situaciones recuerdo que tuve que ayudar a rescatar un barco de unos navegantes que se le había quedado en una murra, y terminé navegando yo mientras el profesor se fue con ellos a navegarles el barco. Y cuando llegamos a puerto me dijo, pero vos sabés navegar. Le digo, mirá, es la primera vez que navego solo. Yo era proel, no era timonel. Así que me di cuenta que podía hacerlo. Bueno, me recibí de timonel, pero antes de eso surgió la posibilidad de comprar un barco accesible económicamente y de dimensiones que a mí me resultaron atractivas. Ese barco era el Sigul II, un Spray 26 que estaba en el náutico de Ensenada. Nos recibió Marcelito Párraga, el recordado Marcelo, que quería vendernos el Capitán Sur, que después se lo terminó vendiendo a nuestro anfitrión, a Pablito Pérez. Y nos vendió el Sigul II, que era de un señor que tenía problemas físicos para llevar y para navegarlo, entonces hacía rato que no lo trataba, estaba lleno de verdín, ¿no? Sí, pobrecito. Pero lo interesante es que había sido un barco que se había usado como barco escuela para los cursos de timonel en los principios del siglo. No recuerdo ahora el nombre de este hombre, quedé en buscarlo y después no lo pude encontrar, pero más de uno ahí se debe acordar de este hombre que era el que daba los cursos. Era un hombre muy pintoresco, que usaba el Sigul II y que su salud le impidió hacerlo. Pero tenía un gran amor por ese barco, evidentemente. Yo no lo llegué a conocer, pero lo conocimos de otra manera, en espíritu. En cada navegación que nosotros hacíamos, esa es mi madre, que me acompañó el día que lo compré, todo un símbolo para mí que ella me acompañara. Por eso la incluí en esta sucesión de fotos. El Sigul II estaba bastante abandonado, pero era ya un integrante de la familia con su experiencia. Y empezamos a navegar con Ale, el Río de la Plata, animándonos de a poco. Ahí atrás en el fondo se ve a mi hija Virginia, que nos estaba ayudando a limpiar. Ellos también fueron partícipes de esta locura que era tener un velero en la familia. Así que bueno, empezamos a navegar el río y a experimentar nuestra primera llegada a Colonia, Riachuelo, con todo lo que significa llegar a esos lugares. Sauce, Lacase, también en ese año. La boca del río Rosario, donde nos quedamos varados y aprendimos lo que era sacar un barco de la varadura cuando el río bajaba. En el arroyo Conchillas, enfrente a la isla Martín García, también estuvimos ahí. Estuvimos en Puerto Madero. ¡Oh! Mirá el Sigul II en el Puerto Madero. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Pasamos el 31 de diciembre del año 2007 con mi hija ya embarazada de mi nieta Sofía, nuestra adorada nieta Sofía. Y pasamos esa noche del 31 en Puerto Madero. El problema es que teníamos que volver a La Plata el día primero, porque como Homero Simpson, el encargado del club dijo... Nos invitó muy amablemente. Amablemente nos invitó a pasar la noche, pero que nos fuéramos antes de las 7 de la mañana, porque empezaban a venir los socios. Y amablemente nos echaron. Pero bueno, pasamos la noche. Y el día primero nos volvimos a La Plata y se largó un viento noreste que no nos permitía llegar a la farola. El barco no tenía los vidrios de la carroza, se llenó de agua y nosotros adentro. Un 1 de enero, que después de haber hecho toda la pompa de Puerto Madero, terminó siendo una anécdota al haber llegado de vuelta a Puerto La Plata. Bueno, así se aprende, a los golpes. Fuimos un poquito más ambiciosos y nos fuimos hasta buceo en el 2008. Yo ya ahí tuve que hacer el trámite del examen de patrón. Y bueno, hicimos nuestro debut
en el agua salada, a pesar de que todavía estábamos en el río. Estuvimos en Piriápolis también, en el año 2008. Y fuimos a La Paloma. Ya nos animamos más. A aguas abiertas, a aguas de mar. Y después fuimos a Punta del Este, obviamente, no podíamos hacerlo de otra manera. Dejarla afuera. Obviamente, teníamos que ir a Punta. ¿Cómo no nos íbamos a animar? Éramos una rata porque no teníamos un mango. Pero bueno, todo estaba puesto en función del entusiasmo. Y de ahí nos fuimos a Mar del Plata. Ahí abajo a la izquierda se ve el Seagull 2 amarrado en el Club Náutico Mar del Plata. Fue muy interesante esa situación porque después de hacer todas estas navegaciones, que las cuento así en tan corto tiempo, estábamos volviendo y en la bahía de San Borombol yo le dije a Ale, necesitamos un barco más grande. Para lo que queremos hacer nosotros necesitamos un barco más grande. Y yo quiero llegar más allá. Entonces ella me dijo, bueno, dale, yo te sigo. Yo te acompaño. Yo te sigo. Así que bueno, empezamos la campaña, buscamos varios barcos a ver cuál era el que se acomodaba, lo que nosotros queríamos hacer, qué medida de largo, de qué material, de cuántos años, de cuánta guita podíamos disponer para poder comprarlo. Y bueno, primero nos enganchamos con un barco, un chapón, un barco de chapa, el Patagoní, por ahí muchos lo conocen, está en la Marina del Sur, estaba en Marina del Sur en esa época. Y medio como que nos enganchamos con el Patagoní, qué sé yo, y empezamos. Resulta que había problemas con la titularidad, porque el dueño se había muerto y era, no sé si era alemán o francés. Entonces había que resolver muchas cuestiones y estuvimos meses dando vueltas, de idas y vueltas, porque el que los quería vender a nosotros no era el dueño, sino que era un encargado por el dueño. Bueno, la cuestión es que se nos cayeron las medias del entusiasmo con ese barco. Y para andar por puertos internacionales no era una buena idea ir con un barco sin papeles. Así que empezamos a mirar los avisos y surgió un Orion 34, pero en Brasil, en Paraty. Que hacía muchos años que un muchacho lo había llevado ahí, le había vendido el motor argentino. Le había vendido el motor, un barco hecho por Rovere. Para los que conocen un poco de diseño, era un Miura con esteroides, era un Miura grande. El Miura tiene 25, este tiene 34. Era como lo que lo habían inflado, más musculoso. Que Rovere lo había hecho en la década del 70 para competir la Buenos Aires-Río. Este barco en particular, yo tuve la oportunidad de hablar con Rovere y él me dio los detalles. Yo ya sabiendo que íbamos a hacer el viaje, me dijo que el barco podía ser posible del viaje, pero que tenía ciertas dudas del timón. Porque de hecho cuando lo fabricó, la primera cingladura que hizo fue a la farola, ¿cómo que se llama? Que está antes de Montevideo. La panela, en una regata, con el dueño del barco, y rompieron timón. Así que bueno, él lo rediseñó y qué sé yo, en la década del 70, y hasta ese entonces funcionó bastante. El barco estuvo en el norte, en Barlovento, en San Isidro, después también estuvo en una época en Tigre. Finalmente el Orion, yo lo visité para saber cómo era, justamente queriendo comprar este que estaba en Brasil, pero nuestro amigo del Peso nos llevó en su barco ahí al Regatas, yo ya lo había vendido el Seagull, y me dijo, mira, vamos a ver unos Orion que hay acá. Estaba la Aventura, que era de madera, estaba el Bruma, que después fue el Cielo Bison, claro, el mismo barco, y finalmente el Ave Fénix Audaz, que Rossi, el dueño anterior, en ese día decidió venderlo, porque quería comprarse un barco nuevo, así que el día que lo fui a ver, lo puso en venta, ni siquiera lo publicó. Qué fácil para él, ya me tenía enganchado. Y nos enamoramos del Ave Fénix. La verdad, nos enamoramos del Ave Fénix. Y seguimos enamorados del Por supuesto, más que nunca. El Ave Fénix era un barco de fin de semana, un barco que, como todos decimos, fabricador de hila de yerba. Un gran barco, pero claro, no estaba equipado para los sueños que nosotros teníamos de navegaciones oceánicas.
Pero nosotros no nos íbamos a quedar con las ganas de navegar, así que lo primero que hicimos fue ponerle las velas, un par de cabos, y compramos algunas cositas necesarias, reacomodamos el interior y salimos a navegar al mar, buscando a la aventura. Así fue como, después de hacer un par de navegaciones en el Río de la Plata, nos fuimos a Mar del Plata, en el año 2010. Hicimos nuestro primer viaje por mar a Mar del Plata, ya habíamos ido con el Sigul, así que era un viaje que nosotros ya conocíamos. Y en Mar del Plata hicimos como una especie de apoyo para ir a otro lugar que era Quequén. Nosotros queríamos conocer la Asociación Navegantes a Vela Vito Dumas, de la ciudad de Quequén. Porque nos habían dicho de que era un lugar muy acogedor para navegantes oceánicos. Y que la gente que va ahí no solo navega en el océano, sino muchos de ellos viven en los barcos y de otros países. Vienen y hacen recalada en este club porque es barato, porque no tiene muchos servicios, pero tiene un aspecto... Muy acogedor, es muy acogedor, es muy pintoresco, la sede es muy chiquitita y ahí lo que tiene es comprar una cerveza o un vino y a la noche juntarse con otro navegante a mentirse sobre las tormentas que experimentaron. todo muy lindo y nace el virus que es el océano. Y a nosotros nos pegó, y nos pegó también la historia de Vito Dumas, este navegante maltratado por la historia y tildado de mufa, como consecuencia de haberle ahogado la fiesta a la élite de la navegación argentina a vela. Y volvimos a Mar del Plata, que se estaban dando las velas sudamericanas, muchos de ustedes lo recordarán, de los grandes veleros insignia de los distintos países. Vinieron, se juntaron en Mar del Plata, venían de hacer un recorrido alrededor de Sudamérica. Y además había unos stands, estaba Bachelet, estuvo Cristina, la presidenta, en ese momento, hicieron toda una inauguración, estaba obviamente la Fragata Libertad, que es el barco. Un espectáculo fantástico aparte Sí, la recorrida de las fragatas. Totalmente, porque uno podía subirse a las fragatas, visitar cada rincón de uno de cada uno de los barcos. Pero ¿qué pasó? Había un stand donde nosotros, el stand de Argentina, donde uno entraba, estaban los marineros de la fragata, había mucha gente, y había un mural muy grande con fotos de insignes argentinos, Fangio, Maradona, estaba la madre de Plaza de Mayo, Mercedes Sosa, había de todo, porque estaban todos, Sabatini, no sé, ahora notables de la historia. Del arte y el deporte. Y de la música, y de la filosofía, y estaba Borges, había de todo. Entonces, en este collage de fotos, yo me arrimo al oficial, porque era un oficial que estaba ahí al lado del stand, y le pregunto, ¿no está Vito Dumas entre los notables? Entonces un oficial de unos 40 años me mira y me dice, ¿quién? Le digo, Vito Dumas. Discúlpeme, no lo conozco. Entonces a mí me dio una bronca. No, por supuesto, le dije muchas gracias, me retiré. Y le digo, Ale, ¿vos podés creer que el tipo que está a cargo del stand de Argentina, un marino de varios años, porque un cuarentón, no sabe quién es Vito Dumas? Que nosotros habíamos escuchado toda la historia de que Vito Dumas había hecho lo que había hecho, de que el gobierno argentino lo había condecorado como capitán de navío, todo un honoris causa, incluso le dieron una pensión. Y los marinos no sabían. De hecho, el barco está la réplica del barco está en el Museo Naval de Tigre. Por lo tanto, empezamos a ahondar un poquito más en la historia de Vito. Vito en el año 32, no voy a contar todo, pero bastante resumido. Vito en el año 32, después del intento de nadar el cruce del Canal de la Mancha,
le regalaron prácticamente un barco de madera que no era para este tipo de navegaciones de crucero, y se largó del norte de Francia a Buenos Aires, sin mucha experiencia. Encalló ahí en el Río Grande, en la zona de... en el Río Grande do Sul, en la playa de Río Grande do Sul. Lo tuvieron que sacar, fue comiquísima la situación que él mismo cuenta en los libros. Pero lo interesante fue que él llegó una semana después de que la tripulación argentina de marinos de escuela habían llegado de Europa, una tripulación de 6, y él llegó una semana después, tardando la mitad de tiempo y solo, en un barco que no era de las características para hacer ese viaje. Entonces, claro, ¿cómo no se iban a enojar con Vito? Porque les ahogó la fiesta. Vito se convirtió en un navegante solitario, oceánico, que había superado todas las expectativas de la navegación hasta ese momento conocida. Estamos hablando de 1932. Claro. Una revelación. Tuvo una revelación para esa época. Está bien, estábamos en la década perdida de aquel desastre económico del mundo. Hay que verlo en contexto. Lo mismo el viaje que él hizo a la vuelta al mundo, que fue hecho durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que contextualizar también que la historia dejó de lado muchas cosas por diferentes motivos, pero la hazaña de Vito quedó un poco de lado y oculta detrás de los cambios de gobierno, los diferentes acontecimientos históricos. Y por eso decía antes que el tildaje de Mufa en cierto modo fue una venganza por aquella situación de eclipsar a la Marina Argentina. Entonces Vito era un hosco, era un tipo áspero, por eso navegaba solo. Se casó, pero no duró mucho en su matrimonio, tuvo un hijo, ya fallecido, el nieto actualmente vive todavía ahí en San Isidro y tuvimos oportunidad de conocer. Pero bueno, Vito nos inspiró mucho a nosotros. Entonces dijimos, ¿por qué no? No vamos a hacer lo que él hizo, pero vamos a hacerlo para nosotros, aunque sea. Vamos a ponernos el objetivo. Y nació el proyecto de dar la vuelta al mundo y ir a los puertos donde Vito había parado. Esta es una foto de cuando Vito llegó, que fue recibido por toda la parcialidad náutica en el Yacht Club. Fíjense, todos los barcos, la fiesta, qué sé yo. ¿Y a quién no sueña de que lo reciban de...? Claro. Pero en realidad, el sueño era otro. El sueño era afrontar el riesgo, hacerle frente a la situación. Este es el barco actualmente en el Museo Naval de Tigre. Y es exactamente igual a la réplica de la construcción que hizo Parodi, el diseño de Parodi con la construcción de Campos. Y pero no es el barco real, porque el barco real se encalló en La Plata, en Ensenada, ahí en la zona de la farola, del viejo faro. Y lo que trasladaron a Buenos Aires no fue lo mismo que se ve en la foto del museo. Pero bueno, aunque sea, sirve para tomar la dimensión real de lo que usó Vito para hacer la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, cuando uno mira el barco y ve que tiene GPS, que tiene comunicaciones, que tiene salvavidas, que tiene balsa, que tiene montones de implementos de seguridad y formas de no... Muchos recursos modernos. Claro, medio como que uno se siente que no tiene razón, excusa para no hacer un desafío de esas características. Entonces ahí es donde entra el trabajo psicológico sobre uno mismo. Por lo tanto tuvimos que empezar a estudiar otras influencias y otras situaciones nacionales, como por ejemplo el matrimonio Rodríguez Mena, dueños del Bastardo, también diseño el Bastardo de Rovere, que viven en Mar del Plata, que tardaron 12 años en dar toda la vuelta. Obviamente ellos lo hicieron por una ruta mucho menos peligrosa que los 40, pero realmente vivieron 12 años en el barco. Es más, volvieron en el 2003 y siguieron viviendo en el barco. Nosotros los fuimos a visitar y todavía tenían el barco de vivienda en el año 2011. Nos recibieron con una calidez infernal.
Sí, son Rodolfo, maravillosos. son gente maravillosa. Rodolfo es un gran anfitrión. Clarita es una persona muy lúcida en todo lo que hicieron, es consciente, y además los que tengan la oportunidad de leer el libro de ellos, háganlo, porque van a entender qué nos motivó a nosotros a hacer lo que hicimos. Ellos nos motivaron, por eso los pusimos en primer lugar como influencia. Pero también hubo otras influencias, como la de Enrique Celesia, que dio la vuelta a Sudamérica en el Bries 27 Vito, que estuvo en Berisso, creo que estaba en el Berisso, después que él lo vendió. Y él empezó a fabricar un barco, el Vito justamente, construcción de él en chapa, pero le llevó demasiado tiempo y demasiado dinero. Y el día que zarpó, más o menos en el año 2015 o 2016, intentó la vuelta al mundo en solitario y sin paradas. Los primeros días, cuando tuvo que ir a tomar mano de rizo, se dio cuenta que había esperado demasiado tiempo y el cuerpo le pasó la factura. Pero Enrique es un gran navegante, hay que dar la vuelta a Sudamérica en un Bries 27. Además intentó también el cruce del Atlántico cuando Tony López organizó la regata Buenos Aires-Cape Town, que es otra historia muy interesante para que la conozcan. Otra influencia fuerte para nosotros fue Jerónimo San Martín, nuestro gran amigo y maestro Jerónimo en la India, con el H-20 de Guilor, uniendo los dos círculos polares, el Ártico y el Antártico, en solitario. Un H-20 construido para poder hacerle frente al Mar del Norte, por él, muy artesanal. Ahí desarboló y sin embargo siguió y volvió y le trajo unos dibujos que chicos de Islandia le mandaron a los chicos del Fin del Mundo en Ushuaia. Realmente todo un periplo de Jerónimo. Todavía tenemos algún contacto con él, es una gran persona, nos vino a dar algunos tips cuando nos estábamos yendo al barco y fue un honor para nosotros y considerarlo un amigo. Aurora Canesa. Aurora es una mujer solitaria, navegante, que también nos inspiró sobre todo en el aspecto de género, ¿no? Porque había que entusiasmar Alejandra se tenía que entusiasmar para el viaje. Pero Aurora era capitana, yo no. Yo tenía que aceptar que en el barco no hay democracia. Tal cual. Bueno, Dejémoslo ahí. Aurora ha hecho grandes singladuras. También Hernán Diazotti, que hizo el cruce del Atlántico en el año 94, casi con las mismas condiciones de Vito, intentando hacer toda la vuelta, y por roturas en el casco tuvo que volver. Él tiene la ediciones de Pulpo Negro, donde están todos los libros de los navegantes y de las peripecias de diferentes navegantes del mundo, no solo los argentinos. También fue una referencia. En eso le tengo que agradecer a Payo que me lo recomendó. Nos hizo una biblioteca. Una biblioteca en el barco. Para el barco. Tony López. Tony es un gran amigo, es una gran persona, excombatiente de Malvinas, un tipo con un empuje infernal, que hizo 2 o 3 veces el cruce del Atlántico en los 40 con diferentes barcos. Acá está con el Patagón. Estuvo en Malvinas, fue así de rebelde a meterse en Malvinas y lo echaron y le querían sacar el barco. Es un personaje. Tony no tiene mucha publicidad, pero es una gran persona, es un tipo con una polenta infernal. Y de él supimos mucho ahí en Vito Dumas, en Quequén, porque él paraba ahí, no iba a Mar del Plata, no le gustaba ir a donde estaba la élite. Es un rebelde por naturaleza. Y Tony fue una inspiración fuerte para nosotros, porque Tony fue el que organizó la regata Argentina, Cape Town, Sudáfrica, desde Mar del Plata, y la hicieron una sola vez, y zarparon 3 barcos, uno de ellos Celesia con el Bries, y se volvió, y el otro era él con el Patagón, y el otro era un barco que estaba auspiciado por Compaq, la empresa de computadora, que lo manejaba el Memo Castro, que ellos dos fueron los únicos que llegó. El Memo llegó como 5 días antes de Tony. Claro, organizar una regata de esas características requiere algo más que ganas de navegar, ¿no? No fue fácil, por eso se hizo una sola. Pero le digo a todos los navegantes que Tony es el creador de las 500 millas del Río de la Plata.
Posteriormente él se las transfirió a las instituciones, pero él fue el creador de las 500 millas. Un gran navegante oceánico, un tipo con unos corajes especiales. Por supuesto, Barragán, Alfredo Barragán, y en la expedición Atlantis, todos lo recordarán cuando cruzó con sus compañeros el Atlántico sin motor, sin vela, con la balsa Atlantis, que estuvo expuesta en el obelisco durante mucho tiempo. Yo era chico y ya en ese entonces me había fascinado la historia de la aventura. Se suma también a lo que vivieron los supervivientes de los Andes, esto de afrontar la situación de riesgo de muerte. También fueron referencias en género también, ¿por qué no? Miriam y Patricia Brizuela de Ítaca, que fabricaron su propio barco y con la intención también de hacer una recorrida por el mundo, pero hicieron puerto en Londres y consiguieron un buen laburo y se quedaron ahí. Pero todo el esfuerzo, todo lo que está puesto en la previa, creo que era lo más valioso de ellas. Ricardo Cufré y Bruno Nicoletti en el Grupo Patagonia, un catamarán que hizo la vuelta al mundo, casi sin escalas, la única escala que hizo la hizo en Nueva Zelanda, pero también el libro de Ricardo fue una base importante para las decisiones que tomamos para nuestro viaje. Este es el loco Torroba, Alfredo Torroba, que en el 89 cruzó el Pacífico en un barco hecho por él de un tronco. Loco. Lo agarraron allá por las Filipinas, lo mandaron de vuelta. Vive en La Pampa, es un campechano divino que tiene su granja en La Pampa, ¿no? También tuvimos influencias extranjeras como Slocum, Joya Slocum, que el Spray, que sin saber si se había desaparecido, se había hundido, o se lo comieron los zonas en Tierra del Fuego a fin del siglo XIX. Eric Tabertley, obviamente, el gran navegante oceánico de los Pendwick, que ganó varias regatas Ocean Race. Alain Bombard, que fue el que quiso demostrar que se podía tomar agua salada para sobrevivir mucho tiempo, llegó a estar casi 70 días navegando sin agua, solamente consumiendo agua de mar y destilada por transpiración, digamos, nocturna, por rocío. Y lo consiguió, no se murió. Bernard Montessier y el Joshua, otro gran navegante francés que nos enseñó muchísimo en sus escritos. Obviamente Magallanes, como el primer circunnavegador, a pesar de que él no lo consiguió, tristemente célebre, y todas las que le pasaron, le robaron el crédito. Pero sí, también fue una referencia y un libro que nos leímos de la biografía de Magallanes, y obviamente Vito, con la historia del LEC 2, que el que no la sepa, es bueno que se interese, porque es muy interesante toda esa historia. La preparación, concretamente del viaje, esto ya volvemos otra vez, disculpen la distorsión del relato, pero es importante que entiendan cómo llegamos nosotros a tomar esa decisión. Con el Ave Fénix empezamos a navegar el Río de la Plata, también el año 2010, y nos fuimos más allá. Estuvimos en Puerto Madryn en el 2011, navegamos hasta Puerto Madryn desde Mar del Plata, 3 días. Era importante que Alejandra se adaptara a la marinación, digamos, no tener que estar descompuesta, que se cae, que se vomita. Me descompongo mucho y era perjudicial no asimilar líquidos durante varios días. Se puede estar sin comer, pero no sin agua. Entonces había que tomar la decisión a partir de ahí. Si eran más de 3 días descompuesta, no se podía hacer el viaje, al menos no conmigo, pero bueno, al cuarto día solo no lo quería dejar. Al cuarto día lo superaba, entonces ya no tenía excusa. También estuvimos obviamente en buceo en Uruguay. Yo participé en algunas regatas con mi gran amigo Alfredo Basso, desaparecido ya, pero un gran amigo, un tipo que recuerdo en este momento y me quiebro, pero Alfredo me permitió navegar muchísimo el Río de la Plata en competencia, que como todo hombre argentino
vive compitiendo contra todo el mundo. También estuve en el Tequila, en las 500 millas del 2012, que me permitieron también ser tripulante. Había que experimentar también ser tripulante y no solo capitán. Así que bueno, eso... Cosa que no le gustó nada. No, pero... cosa que no me gustó, pero bueno. En el año 2012 le sacamos con mi hijo ahí, Alan, el mástil al barco en el Club Barlovento. Le cambiamos todos los herrajes, todos los aceros inoxidables. Le agregamos un stay de proa con un enrollador. Le puse burdas largas para ese enrollador. Reforzamos todo lo que eran pastecas, todo lo que fue la instalación electrónica de la punta del mástil con los sensores y la antena de comunicación y la antena de televisión y la nueva luz que no tenía en el tope. No fue barato porque tuvimos que contratar personal especializado para que nos hiciera la regla de las tensiones y qué sé yo. El Club Barlovento tampoco es barato para tener el barco unos días, pero bueno, lo afrontamos. Cambiamos el motor. El barco tenía un Promomar, que es un Indenor, de los viejos Indenores, de los rastrojeros, marinizado. El barco es del año 1974, así que en ese entonces era un motor muy pesado, 250 kilos, 300 kilos, y había que alivianarlo y poner un motor más confiable, así que nos gastamos lo que no teníamos y compramos un Yanmar 30. Lo pusimos, lo cambiamos ahí. Sacarlo de aduana porque fue una época complicada porque estaba bastante cortado y limitado el ingreso y salida de cosas importadas. Entonces, pero conseguimos que en esa época tanto Reinicoli, que era el concesionario de Yanmar, como en ese entonces el Loco Moreno, nos facilitaran la importación del motor. Y lo pusimos nosotros. Acá hay un video muy interesante que por ahí la imagen se entrecorta, pero el sonido se escucha. Ahí voy. Pará. Miren. Esto es el despelote del barco. Así queda después de que le arrancan un corazón y le ponen el nuevo. El donante. Yanmar. Qué bárbaro. Todo mojado. Todo un desastre. Bueno, pero había que hacerlo. Y lo hicimos ahí en el Náutico, ahí en la Marra. Lo cambiamos en el Regatas, pero lo pusimos ahí en la Marra del Náutico, instalándolo en el eje anterior, que tenía un problema. La hélice estaba al revés, entonces había que cambiar la hélice por una hélice al revés, con el paso al revés. Lo que significó que fuéramos con la caja en marcha atrás hasta el Marinas del Sur, donde lo terminamos sacando en ese mismo año para poder hacer los trabajos que están más adelante. También les hicimos apéndice y otros accesorios al barco, como el arco radar, donde pusimos el radar Garmin y el aerocargador. También posteriormente iba a ir el panel solar, unas cámaras de control y también en la estación meteorológica. Aerocargador y radar fueron los implementos. También pusimos el botalón, lo que nos permitía colocar un asimétrico en vez de spinnaker, que es mucho más controlable. Acá se pueden ver los dos enrolladores. Este es el enrollador original que el barco traía a tope. Le hicimos un anclaje más abajo, le cambiamos sí el cable de acero obviamente, pero agregamos a tope este nuevo enrollador que iba a aportar, enrollar una vela Genoa más grande, más de reach, más de traveso, de popa, y el Jennaker anclado en este botalón. Pero el que más trabajó fue justamente el enrollador más viejito, porque tenía el foque, en realidad, que fue la vela que se podía virar sin problema, porque esta había que enrollarla para virar, esta no. Entonces terminó siendo el enrollador que más utilizamos en el viaje. Por lo general el otro lo usábamos cuando el viento era flojo. Obviamente lo sacamos en Marina del Sur, le pintamos las bandas y el fondo,
con antifouling, bandas de epoxi, le cambié la hélice obviamente con el paso correcto. Cambiamos el timón, este negro es el timón original del que traía el barco y lo cargamos adentro como timón de fortuna, timón de emergencia, por las dudas, menos mal. Y este timón fue el que mandé a fabricar antes del viaje, todo en acero inoxidable, súper reforzado, con cuadernas, 7 cuadernas, todo enchapado en acero inoxidable quirúrgico. Me salió una fortuna. Pero como lo hice prácticamente con un soldador y yo, el laburo, mano de obra, lo hice yo, terminó siendo económico en ese aspecto, pero el material fue carísimo. La verdad, era una hermosa olla Exen. Bueno, está bien, pero digo, esto era todo de acero inoxidable. Tenía acá todos los tenedores de la familia puestos en el timón. Era hermoso, no era muy pesado, pero funcionó muy bien hasta donde funcionó. También le pusimos una carroza que era una cúpula de Peugeot 404 de camioneta, de pick-up vieja, que la cortamos, le sacamos el medio un pedazo y de esa manera quedó reducida a lo que nosotros necesitamos. La apertura quedaba para adelante, esta parte que está acá, y de esa manera podíamos poner el gomón, el bote auxiliar que nosotros llevábamos, que también nos servía como protección de las olas. También le pusimos un pinoto de viento, que fue la mano derecha de todo el viaje, porque sin piloto de viento es imposible hacer una navegación tan larga. También puede tener sus consecuencias, eso lo vamos a charlar técnicamente después. Finalmente la planificación estaba basada en lo técnico, que tenía que ver con el cruce trazado en una carta, y uno dice, bueno, es la recta perfecta de acá a Cape Town. Bueno, sí, esto si uno lo ve en la carta, pero cuando uno se va al planeta como es, la carta se transforma en esto, en una curva. Esto se llama ortodromia, para los que no conocen el término. El planeta es un geoide, no es una esfera perfecta, ni tampoco es oblonga, es una achatada en los polos. Entonces, el recorrido, yendo a los 40, trasladándose por los 40, uno reduce en casi 500 o 600 millas el recorrido total. ¿Qué significaba esto? Llegar antes, pero también era ir por los 40. Los 40 que significaban afrontar los vientos posibles de ese recorrido. Esto es algo regular entre los meses de octubre y diciembre. Y la planificación de la fecha tuvo que ver con que nosotros estábamos queriendo hacer la vuelta al mundo y no queríamos que nos pegara junio en el Cabo de Hornos, en la vuelta. Entonces teníamos que salir en octubre, llegar en diciembre a Cape Town, llegar a fines de febrero, marzo a Nueva Zelanda, terminar a fines de mayo en Chile y dar la vuelta en el Cabo de Hornos a fines de mayo, principio de junio. Por lo tanto era un riesgo muy grande y muy fino en los tiempos. De todos modos teníamos una sola alternativa de retorno y punto de retorno, que era Cape Town. Si en este recorrido nosotros no teníamos la seguridad de poder hacer toda la vuelta al mundo, nos volvíamos. Que terminó siendo lo que pasó. Por eso esta charla es del cruce del Atlántico. Pero para eso vamos a tener que esperar a la segunda parte. Pablito. Muy bien. Perfecto. Muy, muy lindo. Aparte, muy importante esta parte. Podemos habilitar para hacer unas pequeñas preguntas en esta etapa. Los veo a todos. Así que directamente, si conectan sus videos y me hacen una seña, les habilito el audio y pueden preguntar. Simplemente me mueven la mano. Ahí veo Moto E6, perfecto, ahí va, listo.
Ahí desbloqueé un audio. Bueno, Ya está, te estoy viendo. Esperen que tarda un ratito. Marisa también. Espera un poquitito. No se impacienten, ya los veo. Ahí estoy desmuteando a Moto E6, que nos... A ver, ¿por qué no me deja? Esperen un poquito, ¿eh? No me deja desmutear a uno de los participantes. A ver, vamos a probar con otro, con Marisa. Marisa, ¿querés hablar? Ahí está, a ver. Ahí está, Marisa, podés hablar. Nada, nada. Quiero saludarlos nada más. A Muy los bien, chicos que muy hace un bien. montón que no los veo. Un placer. Muy Hola, bien. Marisa. Pero no puedo, Interesante. algunos no los puedo desmutear, ¿eh? Bueno, te muteo de nuevo, Marisa, disculpame, ¿eh? Dale. Gracias por estar. Como siempre. ¿Quién más quiere hablar? Si no, pregunto yo. Moto E6, tenés que desbloquear tu audio, porque yo ya te permití que hables, pero tenés que desbloquearlo vos de tu máquina. Si no, pasamos a otro. Ahí está, Moto E6, adelante. a ver. Listo. Te escuchamos. Sí, escuchamos. Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Hola, sí. ¿Cómo te va? Sigamos. Me estaba entrando una llamada, entonces no sabía ni dónde tenía que apretar. ¿Qué ¿Tenías pasó? una consulta para hacer? Te escuchamos, ¿eh? ¿Querías hablar? ¿Querías hacer una No, pregunta? no, no. Ah, bueno, entonces... Gracias. Lo que pasa es que me estaba entrando una llamada y quería ver listo, cómo podía hacer para entrar a atender la llamada. Pero bueno. Entonces, le pasamos la palabra a algún otro, y si no, pregunto yo. Dale, ¿Alguien más? pregunta. A ver. Ahí está, ahí Maxi. Ahí vamos. Sí, Maxi, destildate. Hola, ¿cómo están? Listo. Hola, ¿Me escuchan? Maxi. Sí, Sí, ¿Cómo perfecto. andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, ante todo felicitarlos por esta travesía hermosa que han tenido, que han hecho. Felicitaciones y espero que logre el cometido que es incentivar a todos aquellos que no lo han hecho a hacerlo. Y preguntarles cómo los cambió en lo personal el tener, o sea, su forma de ver la vida o los proyectos antes de tener el proyecto y después de que ya lo tenían armado y decir, bueno, vamos a hacer esto. ¿Cómo fue más o menos el proceso personal de ustedes? El cambio de decir, bueno, vamos a salir a vagar por el mundo, a decir, vamos a llegar de vuelta dando la vuelta por los 40. Sí, nosotros en realidad ya veníamos de una vida bastante aventurera, considerando nuestra vida en el sur, y en realidad fue un poco una reacción a la posibilidad de no tener una vida divertida, si lo querés poner entre comillas, considerando la coyuntura que tenía nuestro país a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que nos dio en cierto modo una sensación de desazón, De no poder proyectar, de nada. Claro, por ejemplo, Ale empezó a su carrera de contadora pública a fines de los 90 y se recibió Casi no me recibo. y casi no se recibe. Entonces yo era guardaparque nacional, pero vivía de comerciante, remisero, bueno, trabajaba en una empresa del Estado. O sea, en realidad habíamos tenido que abandonar muchos de nuestros sueños de jóvenes y esto se convirtió en algo que podíamos hacer, que podíamos construir nosotros.
que no nos ataba a más que ahorrar y comprar cosas y tomar buenas decisiones y aprender y a ponerle valentía en las decisiones y en las ganas de hacerlo. Los hijos ya estaban grandes. Los hijos grandes, entonces, si bien O sea, las cosas como que se fueron dando, el destino los fue llevando, por decirlo así. Sí, puede ser que por ahí, en un principio, esto de la idea de vagabundear se transformó en un desafío aventuresco cuando surgió en 2010 la historia de Vito Duma. Yo creo que las cosas llegaron a nosotros, no es que lo veníamos pensando. Por eso hacemos referencia. A partir de circunstancias que van armando un proyecto, ¿no? Nosotros siempre tuvimos un proyecto en común, aparte del proyecto individual, personal. Creo que eso es lo que más o menos nos mantiene en carrera como matrimonio, ¿no? Sí, obviamente en los tiempos que corren, estar en pareja tantos años tiene que ver con la construcción de proyectos. Entonces, el proyecto común, que significó primero tener un velerito para pasear, sí, fin de semana. Claro, a convertirse en un desafío de vida, realmente fue una génesis en cuanto a las circunstancias que se nos iban presentando, obviamente. Nuestros hijos nos acompañaron en la parte divertida, pero en realidad la náutica tiene muchas cosas, además de la diversión de navegar y disfrutar del día y sentirse parte de una cofradía de gente que tiene idioma especial y cosas que, como dicen los ingleses, están los vivos, los muertos y los que navegan, ¿no? Entonces, después de todo eso tiene una logística complicada porque es costosa, hay que dedicarle tiempo. Entonces, los desafíos, ya lo vieron ustedes, cómo fuimos agrandando los recorridos y cada vez más lejos y cada vez con más entusiasmo y cada vez queriendo ir un poco más. Y claro, por ahí no era la idea darle ejemplo a nadie, sino simplemente disfrutar la vida lo que nos permitiera la náutica. Y realmente nos apasionamos, obviamente, nos apasionamos. Sobre todo el Río de la Plata nos incentivó porque el río es tan cambiante y es tan propio que empezamos a decir, pero esto no es un campo de entrenamiento. Es un campo de entrenamiento. Claro, fue nosotros yo digo que es el patio de juegos nuestro. Los hombres, no lo digo como género, pero los hombres en general seguimos siendo niños, lo que cambia son los precios de los juguetes, digamos. En realidad la diversión y pasa por otro lado, no por la edad. Así que bueno, ese fue la génesis de lo que hicimos, ¿no? El progreso. Bueno, muy lindo, en serio. Muy lindo escucharlos. Me encantó. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por el espacio para la pregunta. No, por favor. Gracias, Maxi. Voy a habilitar a José, que me estaba pidiendo. Yo soy Pablo. Hola. Yo soy Pablo, José. Sí, ya sé, Pablito, ya sé. Pablo y Alejandra. Te faltó aponderar un poco más a Alejandra, porque yo le he visto hacer cosas a Alejandra que pocos de nosotros hemos hecho en el club. Y todavía La he visto tiene el subirse. anillo de diamantes. Sí, por lo menos. Que te acompañó, porque no es fácil encarar una cosa de esa. No. La he visto subida al mástil, arreglando las cosas, arriba del mástil, y eso tuvo mucho peso, creo que tuvo mucho peso en su viaje. Sí. En tu viaje y en todos los viajes que hiciste acá en la Argentina también, Sí, sí. que muchos de nosotros que navegamos hace años tampoco sí. Yo, por ejemplo, no fui nunca a Mar del Plata, navegando, ¿no? Por supuesto. Sí. Así que, Bueno, para hay que mí, animarse, José. ya después del infarto no voy ni al río Santiago. Pero bueno, me alegra mucho de volverlo a ver, y bueno, ya lo vamos a encontrar en el club después de la pandemia. Totalmente. Voy a saludarlo, ¿no? Te agradezco, José. Y realmente parte de la flota del náutico ha sido siempre muy generosa con nosotros. José es un gran exponente de eso. Un apoyado. Luisito Cuello y Pablo mismo, son toda gente que en un principio por ahí
eran reticentes a nuestros sueños, pero después vieron que no había nada detrás de eso, simplemente ganas de... Bueno, contarle a los participantes porque esta vez le decir yo soy Pablo, porque hay una historia. Lo que pasa es que contalo vos, que fuiste en cierto modo el creador de eso. Bueno, en esa época se hacían una reunión de bienvenida de socios nuevos. Entonces, en el quincho se organizaba un asado, lo que sea, para los socios que venían durante los 3 meses anteriores, y bueno, llegó el momento que llegó Yo Soy Pablo, porque así arrancó la conversación de cuando se presentó. Y bueno, nosotros lo recibimos de la mejor manera. Y bueno, había comprado un velero para regalarle a su esposa. Cuando dijo que velero quería, que había comprado, todos dijimos, no la quiere, porque no lo conocíamos, Pero porque era un eso spray. era lo que yo quería. Y bueno, y pasaron mucho tiempo que cada vez que lo veíamos le decíamos, yo soy Pablo, y quedó yo soy Pablo. Nada más. Y él dijo que yo soy Pablo, soy guardaparque. Y nosotros, todos los vagos de ahí, borrachos del tablón, era guardabosque, no guardaparque. Y le quedó para siempre. Entonces. Sí, sigue siendo. Tal cual. Bueno, Pablito Pérez, dale lugar a otra persona. Porque yo ya... Sí, te voy a callar que es un placer enorme esto que voy a hacer ahora. Ahí está. Qué malo. Esto es un placer que tiene que haber más de esto porque me hace mucho bien. Bueno, a ver si nadie más quiere preguntar. Ahí está Andrés. Pero Andrés creo que se puede desmutear solo, ¿eh? A ver, prueba. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Dale. Les quería consultar cómo habían hecho la diagramación de toda la comida para un viaje tan largo, esas cosas que a ver, capaz que uno a veces lo piensa como una cosa menor, pero a veces cuando estás tanto tiempo y horas arriba del barco, no es nada menor, en definitiva. ¿Cómo hicieron la planificación de la comida y agua y todas esas cosas? Para nada. Bueno, un poco de eso me encargué yo, porque había que calcular la cantidad de raciones suficientes para ir hasta Sudáfrica y volver en caso de tener que volver. Además porque el próximo tramo que se iba a hacer hasta Nueva Zelanda también tenía la cantidad de días que significaba llegar hasta Cape Town. Entonces, haciendo un cálculo de calorías mínimas por persona, estimando también tener vegetales y frutas y cuánto duraba todo fresco. Bueno, no es fácil hacer el cálculo, y más que somos dos. La planificación tenía que ver con una escala, ¿no? Claro. Tiene que ver con una escala. Tenía que ver con las necesidades de él y mías en cuestión de alimentación y agua, y el lugar era escaso. Estamos muteados. Perdón. Acopiar muchos recursos. Perdón. No sé por qué ahí está. Estamos muteados. No sé qué perdieron, pero bueno, el tema era, había que cuidar que no se echaran a perder las cosas que se llevaban cosas enlatadas, cosas frescas, alimentos secos, elementos para amasar, para hacer pan, y entonces era complejo estivar todas esas cosas sin que se echaran a perder a lo largo del viaje. Pero bueno, se hizo. Sí, fundamentalmente las cosas frescas se tenían que consumir dentro de la primera semana. Las cosas que se podían conservar un poquito más la segunda semana. Entonces había que ir, escabeches, frutas desecadas, mucho elemento desecado.
Bebidas energéticas, llevamos bebidas tipo, ¿cómo se llama? El Sure. No, el Sure es un alimento. Es un alimento, sí, que es en líquido en también. emergencia. Teníamos eso en caso de emergencia. Teníamos el agua estivada en botellas de 2 litros y cuarto, no en bidones grandes, excepto los 2 tanques principales, que uno tiene 40 y el otro tiene 50. La mayoría del agua la estivamos en botellas de 2 litros y cuarto con cloro y selladas. ¿Por qué razón? Porque si perdíamos o se nos pinchaba una botella, perdíamos 2 litros y medio del agua nada más. Y la manera de estivar las botellas de plástico nos servía también para ir regulando el peso del barco, como parte del estivaje de la carga. También el agua servía para darle el adrizado necesario al barco según la escora. Entonces, hubo toda una logística alrededor, no solo de la comida, del agua, de la ropa, la medicación, los casos de emergencia. O sea, hubo toda una logística detrás de eso que la trabajamos previamente hasta llegar la fecha de la hora de salida, ¿no? Obviamente. Y siempre calculada para hacer el viaje hasta Ciudad del Cabo y volver en caso de no continuar. Y si continuábamos, tenía que alcanzar hasta el próximo punto de... Claro, porque justamente el primer tramo era la prueba. Nosotros llegábamos a Cape Town y podíamos saber cuánto necesitábamos de agua por ese periodo y por esa distancia. Porque la distancia a Nueva Zelanda era el doble de acá a Cape Town. Entonces, todo lo que nosotros... El tramo confirmaba los cálculos que se habían hecho respecto de la comida y el agua. Justamente nos servía como escuela el primer tramo, que terminó siendo el único tramo, porque después tuvimos que volver, pero digo, en el caso de tener que ir a Nueva Zelanda, nosotros teníamos que calcular por 2 todo lo que podíamos consumir en ese periodo de tiempo. Por eso la idea era tomar o no llegar a Ciudad del Cabo a aprovisionarse y tener que regresar. Claro. O sea, lo que necesitábamos tenía que durar por lo menos 60 días. Por lo menos 60 días. Por lo menos. Ese fue nuestro tope. Ese fue la estima que hicimos de los alimentos. Y después el racionamiento estaba con las necesidades de calorías y obviamente en los 40 hace más frío. Entonces, sí, había días que estábamos todo el día mojados y teníamos mucho frío, entonces había que consumir cosas calóricas que nos mantuvieran bien, porque se te moja la ropa y no se seca. El agua de mar no se seca. Con nada. El agua de mar no se seca. Los muchachos de la flota de mano de Pablo el día anterior, creo que fue, el viernes, me acuerdo, vino con las bolsas con snack, con galletitas, con caramelos. La verdad, nosotros ni habíamos pensado en comprar muchas de las cosas que los chicos habían hecho una colecta y nos habían mandado, y nos salvaron en muchas oportunidades tener que superar momentos difíciles donde por el los cocinar... primeros días que yo estoy descompuesta, él no come, por supuesto, porque la cocinera soy yo, entonces no comía, entonces comía lo que le dieron. En eso sí metí la pata, no, eso no lo había calculado. Así que experimentamos, incluso yo experimenté el consumo de agua salada, que lo fui regulando en botellas, primero al 10%, después al 20%, al 30% y llegué hasta el 50% de agua dulce más agua salada, con la intención de ir acostumbrando mis riñones a la purificación de esa agua y no superar lo que fuera tóxico. Obviamente esto tuvo toda una investigación, como todo lo otro. Yo también utilizaba agua de mar para cocinar. En vez de poner sal a la comida, directamente hacía la comida en agua de mar. Que era la manera de poder ahorrar. La higiene, por ejemplo, no estaba sujeta al agua dulce en su mayoría, así que la higiene la hacíamos prácticamente todo el tiempo con agua de mar y la contrastábamos con una lubricación de la piel para evitar el daño. Había que cuidarse mucho del sol. Y también del agua salada, obviamente. Para eso usamos crema de ordeñe. La crema de ordeñe. Solar, que nos consiguió Luis María Marchetti, que Marchetti nos consiguió crema de ordeñe, fue donaciones muy importante para nosotros. Sí. Para el viaje. Héctor Marchetti nos consiguió unas bochas de queso alucinantes. El queso duró hasta Ciudad del Cabo. Casi hasta Ciudad del Cabo, era casi necesario consumirlo.
así como montones de cosas que nos facilitaron el viaje, ¿no? Bueno, excelente. Muchas gracias por la experiencia y por contarnos. ¿Sí? Felicitaciones. Bien. Gracias. Si les parece, seguimos entonces ahora. Yo no sé cómo está la gente, yo no quiero, ya llevamos 1 hora 20, no sé si... Como quieran. Si no hacemos, prolongamos un poco más la sesión de preguntas y organizamos otra reunión. Eso depende del público, como quieran. Nosotros tenemos el viaje, lo que pasa que no quiero que esto se convierta en una cosa tediosa, porque el viaje tiene casi el mismo tamaño, Perfecto. tiene más detalles, digamos, del viaje. Todo esto Entonces, la previa, disculpen si pensaban que iba a ser una charla del viaje, nos parecía mucho más importante o casi tan importante como el viaje, toda la previa, todo lo que significó las motivaciones, el trabajo, la investigación y todo lo que le dedicamos nosotros para soltar amarras. Así que si tienen preguntas, bien. estaría bueno que las hagan de lo que corresponde a esto, a la preparación. Sí, perfecto. Sí, entonces podemos planificar después otro encuentro, así pueden hablar tranquilos. Yo tenía una pregunta, ahora Vale. que tengo el micrófono. dueño de la Quería pelota. saber el equipamiento, qué backups planificaron, o sea, de GPS y esas cuestiones. Bueno, en general, todo lo que se pudo duplicar material y económicamente lo duplicamos. Por ejemplo, teníamos 2 velas mayores, 3 genoas, teníamos el asimétrico y el spinnaker, teníamos 2 timones de viento, teníamos 2 timones pilotos automáticos, teníamos 3 GPS, teníamos el teléfono satelital, las comunicaciones de radio a través de BLU y a través de VHF, que no sirve de mucho solo para las comunicaciones cortas. Y la mayoría de las herramientas que yo llevé me permitían prácticamente hacer cualquier cosa de mecánica en el barco. También teníamos dispositivos para subir al mástil, teníamos la balsa salvavidas de activación directa, teníamos teníamos un gomón inflable, un motor fuera de borda para el gomón, teníamos trajes especiales rusos que se usan en el Mar del Norte, los pescadores del Mar del Norte los conseguimos usados por Mercado Libre. Son medio, sí, pero estos no se inflan, ¿no? Esto no se inflaba. No, pero sí eran térmicos, digamos que te permitían flotar sin inundarte. Chalecos inflables con la válvula de activación. Ya digo, Toda la ropa de agua. para lo único que no pudimos llegar fue para un desalinizador. Que nos quedó afuera por el costo y por la imposibilidad de importarlo en ese momento, porque habíamos conseguido hasta la posibilidad de comprarlo y todo, pero era imposible traerlo de manera particular sin tener que superar barreras burocráticas que nos impidieron traerlo. Así que lo único que no pudimos adquirir a nuestro criterio del equipamiento fue el desalinizador de emergencia, que obviamente lo íbamos a usar en caso de necesidad. Bien vino porque costaba bastante, pero en general, digamos, salimos con todo lo necesario como para afrontar la singladura. Teníamos cabos, teníamos pastecas, recambios de material viejo, llevábamos el timón anterior en una de las conejeras, o sea, nosotros podíamos hacer muchas cosas incluso con emergencia en el medio del océano. ¿Hay alguna anécdota de eso? No. Sí, después tengo una, pero que es más para el final de la segunda parte. Así que bueno, habilito si alguien más quiere preguntar o hablar. Ahí, esperá Maxi, a ver si algún otro que no preguntó todavía, lo voy a... Ahí está Leonardo. Vamos a habilitar a Leonardo. Ahí te habilité, Leonardo. Ahí está. Hernán ahí está pidiendo también la palabra. Hernán Diego. Ahí está. Leonardo. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Leonardo. Hola. Soy Leonardo, soy de
vivo en Buenos Aires, en capital, tengo un CP30, he estado en navegado a bucios, en solitario, etcétera. Pregunta, ¿qué falló de lo que planearon? O sea, ¿qué cosa planearon y no salió como la pensaron? O sea, ustedes prepararon una cosa y después resulta que en realidad no fue así. Eso me interesaría saber, ¿qué cosas les fallaron? Yo creo que le pusimos demasiado entusiasmo al timón nuevo. Claro, nosotros rompimos el timón llegando a Cape Town. Por ahí no lo dije, bueno, muchos lo saben, pero más que nada porque era parte del relato del viaje concretamente. Pero sí, nosotros tuvimos que retornar por rotura del timón. Y eso significó una decisión muy importante para nosotros en Cape Town, porque si bien el día 25, nosotros llegamos el día 24 de diciembre a Cape Town, el día 25 ya teníamos timón porque pusimos el timón que teníamos en la conejera. Pero no teníamos la confianza en ese timón para lo que nos quedaba de viaje. Y no nos equivocamos. Porque Eso te lo dejo como incógnita si no conoces el recorrido, porque no terminó con esa situación el viaje solamente. No, pero además estaba la toma de la decisión que si pedíamos que nos volvieran a hacer un timón en Buenos Aires o se lo pedíamos al contacto que teníamos en Wellington. Nosotros ya nos estaban esperando en Wellington, querían hacer una gran fiesta también. De recepción, de bienvenida. Y nada, no llegamos, tuvimos que cancelar porque el tema de construir un timón nuevo demoraba un mes o 40 días en cualquiera de los dos lugares. Y eso hacía fallar el itinerario como lo habíamos calculado, como precisamente dijo Pablo al principio, de pasar por Cabo de Hornos en junio. Además, bueno, él pidió licencia sin goce de haberes en su trabajo, teníamos tiempos muy justos. Exacto. Cuantas y además, obviamente, resolver. eso iba a significar una inversión de dinero mucho más grande que por ahí no disponíamos de hacerla. Entonces, por eso el timón que nosotros llevamos de emergencia, que era el timón original del barco, lo único que nos permitía era saber que nos iba a permitir volver y no continuar el viaje. Por lo tanto, la decisión de volver no fue por nuestro entusiasmo o nuestras ganas. Fue muy difícil porque, ya te digo, era un día decidíamos seguir, al día siguiente decíamos que no, al día siguiente decíamos, pero no importa, pero vamos para adelante, y al día siguiente decíamos, no, pero esto, aquello, lo otro. Entonces fue muy duro. Fue muy duro la decisión de tener que tomar de volver. Pero no era tan poco lo que habíamos hecho. Entonces, de repente pusimos en la balanza de un lado todo lo que ganábamos y del otro lado todo lo que perdíamos. Y ganó todo lo que perdíamos. Yo me refería más allá que en el proyecto, digamos, de vuelta al mundo. O sea, claro, uno sabe que cuando navega, sabes cuándo salís, no sabes cuándo volvés. Exactamente. Digamos, uno puede planificar como sin la duda. Yo me refería a la preparación del barco y de ustedes, o sea, decir, bueno, llevé gas en lugar de llevar una cocina alcohol, por ejemplo. Sí. O sea, ese tipo de decisiones que uno después dice, no, hubiera llevado mejor la de alcohol, ¿me entendés? Ese tipo de cosas. O cosas que vos dijiste, refuerzo, bueno, lo del timón obviamente, ¿no? Refuerzo esto y después resulta que falló, claro, ¿no? Ese tipo de cosas, porque a veces uno justamente planea tratando de prever, ¿no? Se me va a romper esto, se me va a romper lo otro, o me va a pasar tal cosa, bueno, o duplico, o sea, ¿qué estrategia uno usa, no? O con la comida, ¿no? ¿Qué llevo heladera, no llevo heladera? Todas esas complicaciones para planificar el viaje, ¿no? A veces, o esas cosas que uno dice, ¿qué cosa llevé al pedo? O sea, planifiqué y llevé y la verdad no lo usé nunca, ¿me entendés? Claro. Yo fui a bucios y llevé el asimétrico y lo usé una vez, ¿viste? Entonces dije, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? No, entiendo, por eso te decía que la circunstancia para nosotros
fue prácticamente eso, la ruptura del timón, porque No, no hubo nada que hayamos llevado que no lo hayamos utilizado. Nada, incluso nosotros llevamos una heladerita de 12 volt que nos sirvió para enfriar en los momentos de festejo del viaje, decir, bueno, enfriamos una cervecita, poníamos aerocargador a full y teníamos hasta hielo. En un momento teníamos hasta hielo. El hielo extrañábamos. Pero en general todo, desde el asimétrico, el botalón, los cabos, el radar, o sea, nada quedó fuera de uso, considerando que todo tenía un fin predeterminado muy fuerte. El gas, por supuesto, llevamos una garrafa de 10. Las ollas Essen, teníamos las ollas Essen como hornos de hornalla, teníamos hornos, teníamos unas garrafitas de 3 kilos, o sea, todo teníamos 175 litros de gasoil que estaban calculados para la recarga de batería, no tenían ninguna finalidad más que entrar, salir de puerto y cargar baterías. O sea, en realidad nuestro trabajo de logística fue en base a vamos de acá a Cape Town. Todo lo que aprendamos de acá a Cape Town lo tenemos que usar el doble para ir a Nueva Zelanda. Y tenemos que tener lugar para guardarlo. Y que eso no signifique un problema. Entonces las decisiones de cada una de las cosas se tuvo en función de eso. Y yo creo que no sobró nada ni faltó nada. Al contrario, se nos rompieron los tanques de agua dulce, se nos perdió el agua y teníamos estivadas las botellas, como dijo Pablo, aparte, que resultó llegaron justo hasta Ciudad. ¿Y tenías tanques flexibles o de inoxidable? Uno de inoxidable y el otro plástico. En uno se agujereó en uno de los bandazos, se rompió la soldadura y se vació durante varios días, digamos con la escora. Y el otro, y no lo podíamos saber porque en Sentina teníamos agua salada, entonces teníamos agua salada más agua dulce, nunca lo supimos hasta que vimos que el tanque no tenía más agua. Y el tanque de plástico, que en uno de los bandazos también, que si bien estaba bien agarrado, hizo un pequeño movimiento y mordió la manguerita, también se fue a Sentina y descubrimos que estaba vacío cuando fuimos a recurrir a ese tanque. Pero, o sea, para una próxima vez hay que tener algún tipo de control del tanque de agua, porque si no, como vos decís, cuando se te vació te avivaste. Claro, tal cual. Las esclusas, el uso del baño, nosotros el baño lo anulamos directamente. Claro. Nosotros no usamos el baño, anulamos las esclusas porque era un riesgo que en cualquier momento alguna de las esclusas o alguna manguera se pinchara y nosotros empezáramos a tener agua. Entonces, el baño no existía más que como un lugar para guardar cosas, para lo cual recurrimos al viejo tacho, digamos, el balde, obviamente, y eso significó para nosotros una rutina normal, digamos, ¿no? Y una tranquilidad. Totalmente, sí. Un problema menos. Un problema menos. Bueno, gracias, Che, por y favor, felicitaciones. Un placer. Hernán, te debí ir levantando la mano, habilitame el micrófono de Hernán. Hernán Diego, fíjate, Pablito. ¿Me escuchás, Pablo? ¿Estás mutado, Pablo? ¿Estás mutado? A ver, yo no sé si yo lo puedo. Listo, ya lo habilité a Hernán. A ver, otra vez. Ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Hola. Bien, un placer conocerlos. Gracias. Igualmente. Yo soy también socio del Náutico de Ensenada y quería hacerte una pregunta que no sé si alguna otra persona te la había hecho, ¿viste? La verdad que no lo sé. El botiquín de primeros auxilios que habían llevado, ¿en qué constaba? ¿Qué tuvieron en cuenta, por ejemplo? Bueno, tuvimos en cuenta que podía haber lastimaduras, fracturas, así que pusimos elementos para limpieza y, claro, para poder hacer suturas de heridas cortantes profundas. Entablillado y movilización. Llevamos cosas para entablillar, después vendas, yo llevé un medidor de presión porque Pablo es un poco hipertenso. Llevamos
analgésico. Decadrón para alergias, para cualquier tipo de alergias. Antihistámica nos dimos antes de irnos. Llevamos analgésicos, antibióticos, vitaminas. Llevamos este elemento de alimentación en SURE en caso de emergencia. Que bueno, en el viaje de vuelta sí la utilizamos porque estuvimos 3 días en una situación difícil y Pablo era lo único que consumía. No, en realidad los primeros auxilios que nosotros consideramos fueron los accidentes que podríamos llegar a tener. Ninguna afección grave podría invitarnos a traer medicamentos complicados, porque en realidad nuestra situación era resolver cuestiones inmediatas, no pensar de repente en una enfermedad. No, aparte salimos con un estado óptimo de salud. Claro, hicimos chequeos previos, obviamente. El único inconveniente que se presentó, que Pablo tuvo que extraerse una muela y... No durante el viaje. No, se las trajo claro, antes de un mes salir, antes, pero quedaron pedacitos de hueso dentro del agujero y se empezó a infectar, empezó a inflamarse, pero por suerte el grande, como digo yo, me dio la posibilidad de sacármelo con una pincita de depilar por el agujero y no pasó a mayores, no fue infección, nada, pero me imagino lo que hubiera sido una infección en la boca. Ya sin poder volver y tener que esperar 20 días para llegar a un puerto, hubiera sido terrible. Esa fue la única situación médica, digamos, en la cual estuvimos a riesgo. De todos modos teníamos toda una... Sí, obviamente, y igual teníamos procedimiento en caso de muerte, en caso de ahogamiento, en caso de caída del barco. Nosotros teníamos todo un compendio de situaciones que se podían dar, que las teníamos en consideración. Sí, era como una especie de manual de contingencias, ¿no? De repente uno no piensa con lo que te pasó con el tema de la muela, no es poca cosa. No es poca cosa. La verdad que no. Además, bueno, tuvimos unas situaciones de tormenta que hemos tenido golpes fuertes que podían haber terminado en fracturas y bueno, por suerte no pasó. Pero todas esas cosas fueron evaluadas antes de salir, así que y por suerte bueno no hubo necesidad de recurrir a nada de lo que llevamos, de hecho mejor. Sí, obviamente, sí. Pero es muy importante cuando uno hace este tipo de navegaciones en las cuales hay riesgo, y hablo de una navegación a Colonia, puede ser una navegación de riesgo, tiene que evaluar las características de los riesgos que uno está asumiendo. Porque si uno sabe que en 2 o 3 horas está en un puerto, hay cosas que no necesita. Sí necesita, por ejemplo, afrontar una hemorragia, sí necesita afrontar una fractura, sí necesita afrontar la descompostura de las personas que tardan en marinarse, le digo yo, porque en cierto modo es eso, adaptarse al movimiento. O sea, son poco las situaciones médicas que uno tiene que resolver, porque el resto tiene que dejarlo al puerto o en el caso extremo a un rescate. No hay que comprometerse más de lo necesario. Por eso yo le decía, llevamos antibióticos, pero en realidad yo decía, no tendríamos que llevar antibióticos, porque no tendríamos que tener infecciones, para lo cual hay que previamente tener todo lo necesario de no llegar a las infecciones. Esto es considerar las consecuencias de otras cosas. Entonces atacar primero las cosas iniciales, las primarias. Hay algo que es muy importante, que por ejemplo que hasta en un viaje con la familia son las sales de hidratación. Exactamente. Por ejemplo, en mi familia cada vez que vamos a un viaje es siempre, además del compendio de lo que uno conoce habitualmente, siempre se le agrega sales de hidratación. ¿Viste? En un tema de diarrea te salvan, en un tema de sofocación también te salva. Claro. Eso siempre llevo, pero muy buena la charla y te digo, la decisión por lo que estaban diciendo de cuando se quedaron sin timón de volverse, es la decisión totalmente razonable. Si uno piensa, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna, te lo hablo que yo no tengo experiencia, pero... No, es que aparte fue el indicio de que el barco no estaba para afrontar la situación a futuro. Seguro. O sea, ese era el límite.
Bueno, un placer y muchas gracias por No, por favor, un placer conocerte, Hernán, gracias. Ya nos veremos. Bien. Tenemos más manos levantadas. ¿Alguien quiere? Ahí, Juan Pablo. ¿Vale? No sé si te voy a habilitar, Juan Pablo. ¿Cómo te gusta eso, eh? ¿Cómo te gusta? Me encanta. El poder. Estoy tratando, te juro que cliqué, Juan Pablo. Desmuteate vos, por favor. Ahí está. No, pero desmutate vos, Juan Pablo. Me parece que sos vos el que Juan está. Pablo, desmuteate vos. Tocá el Estás microfonito muteado abajo, vos. a la izquierda. Abajo a la izquierda tenés un microfonito con una raya roja. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perdón. Ahora sí. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Hola, Pablo, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. No, fuera de muy buena la experiencia que ustedes tuvieron y la charla. Lo que yo quería preguntarte, me parece muy importante en base a toda la preparatoria que hay que tener para hacer un semejante cruce que hicieron ustedes, que se animaron a hacer, más allá de lo que es el barco, el estado físico de ustedes, de cada uno, porque una cosa es cruzar a Colonia y volver, sabés que uno llega, y otra cosa es hacer muchas millas sobre la embarcación, por ahí en tareas imprevistas, y depende cómo esté el océano. Eso es muy importante porque el estado físico propio de cada uno de ustedes, no sé si han hecho algún tipo de gimnasio, algo de eso. Mirá, nosotros en general, en nuestra vida, no te digo que somos gimnastas o personas súper entrenadas, pero tampoco somos personas de estar todo el tiempo sentados mirando la tele con sedentario. Pero sí te quiero decir algo. A veces Colonia te puede dar más desgaste físico que navegar en una rutina permanente, porque llega un momento que tu vida se hace rutinaria en esos día a día que vas navegando durante tanto tiempo. Entonces lo mismo que estar en tu casa, que requiere que de vez en cuando salgas al perro que se agarró con el perro de al lado, llevar la basura a la puerta, cortar el cerco, lavar el auto. Hay muchas actividades que uno hace cotidianamente en su casa, que obviamente no las haces en el barco, pero el barco tiene otras actividades. Entonces, cuando tu cuerpo se acostumbra a los horarios de dormir y despertarte, a comer, a hacer las actividades matutinas, no, seamos sinceros, no es que es todo tormenta de acá a Cape Town. Nosotros no estuvimos navegando durante 38 días bajo una tormenta. El 80% del viaje es un día precioso, en esa época del año, obviamente, de navegación, porque el viento es suave, permanente, constante, vos siempre estás empopado, entonces siempre te está llevando la ola, te está llevando el viento, y no te voy a negar de que uno disfruta mucho de esos momentos. Después tenés la parte de las calmas, que te empezaba a poner loco, porque ves que estás parado en el mismo lugar y no vas a ningún lado y estás lejos de todos lados, y después están las murras. Pero la murra te ayuda a ir más rápido, te ayuda a experimentar, y ahí es donde apretás los dientes y te das cuenta de que viniste para esto. Uno ya es medio loco navegando, digamos, ¿no? Ya es medio masoquista navegando. Y el tema está en cuando uno equilibra el placer y el riesgo cumpliendo con las normas correctas. Entonces vos no tenés que llegar a una situación extrema. Por lo tanto, tenés que ir haciendo procedimientos lógicos como la toma de rizos, la reducción de la vela de proa, el estivado de la escora, el achicado de la tela, después ya empezás a pensar en ponerte a la capa, después empezás a pensar en correr la tormenta. Entonces hay diferentes procedimientos que si uno asume con responsabilidad la capitanía, tiene que ir tomando con firmeza, porque esa razón te va a hacer sobrevivir. No te olvides que el barco es un corcho. Vos estás adentro, pero el barco es un corcho. Si vos lográs que el barco no haga agua ni se rompa, lo único que tenés que hacer es aguantar. Entonces hay momentos en que te aguantás. Y eso te saca de la soberbia que uno tiene cuando afronta situaciones de riesgo. Porque te das cuenta de que tenés que ser una persona humilde ante la fortaleza de la naturaleza. Y cuando estás desesperado,
sacás fuerza de donde no las tenés. ¿Eh? Absolutamente. Eso te lo puedo asegurar. Hay montones de ejemplos. Lo he hecho. Hay montones de ejemplos en este viaje y por eso lo dejamos para la segunda parte. Bien. Bueno, Todavía no muy bien, chicos. No, por eso los invitamos a todos. Yo creo que va a ser conveniente que lo dejemos para la semana que viene, Pablo, cuando vos lo digas. Sí, porque se hizo muy rica esta parte que está muy bien. Igual me parece que Maxi quería hacer hacemos una última preguntita y vamos a descansar hasta la próxima semana y armamos otra reunión. Perfecto. Total, desde casa lo podemos hacer tranquilamente. Sí, igual va a quedar Maxi, grabado, así que aunque no lo pudieran ver los que están hoy acá, saben que van a poder verlo grabado el de la próxima semana también, ¿no? Maxi, bueno, ¿cómo están? Una vez más molestando. Mi pregunta va más a lo personal. Sí. Quería preguntarles si siempre, o sea, uno dice, en un viaje tan largo, tiene en lo personal, ¿no? En lo interpersonal entre ustedes, ¿han tenido momentos en los que han dicho, parame el bondi que me quiero bajar? Antes de arrancar, obviamente, porque una vez que arrancaste no tenés forma de bajarte. Pero pensar, tanto vos, Ale, o vos, Pablo, decir, no sé, no. ¿Lo han pensado en algún momento? Mirá, pregunta difícil. Yo creo que sí, porque la locura material, logística es mía. La de Ale, en cierto modo, es ver qué pasa. Y obviamente eso también le saca el peso de las decisiones en algunos aspectos, pero sí el pagar las consecuencias de los de las malas decisiones. Eso llevó a que durante los últimos 3 años, los últimos 2 o el último año, se presentaron situaciones en las cuales yo dudaba de su convicción de venir en el viaje, y entonces yo no estaba dispuesto a que ella viniera conmigo si realmente no estaba convencida por ella misma, no por acompañarme. ¿Me entendés la diferencia? Sí, hubo muchas discusiones mientras se preparaba el viaje. Claro, porque uno quizás lo ve como decir, uy, qué buena odisea, cuánto esfuerzo, cuánto dinero invertido, cuánto esfuerzo físico, cuántas cosas se sacrifican, pero no todo es tan... Sobre todo mucho porque escucho mucha gente que hace viajes largos, hace muchas navegaciones largas o oceánicas, pero mucho en solitario. No hay muchas parejas que hagan viajes de esas magnitudes. Entonces, quizás haciendo un viaje en solitario es menos complicado, porque no tenés que estar tomando decisiones por vos solo, sino que por otra persona. Y vos, Ale, decir, estoy dispuesta a sumarme a esta locura que quizás no nació de tus sueños o quizás te incentivó la motivación de Pablo a decir, sí, me gusta. No solamente la navegación, sino en el día a día, ¿no? Pero lo que pasa es que no es fácil. Se te plantea la situación de decir, chau, ahí me puedo morir seguro. Pero claro, no te podés morir seguro en cualquier instante, ¿viste? Como me pasó totalmente, que me caí de la escalera y me fracturé 3 costillas y me podía haber matado tranquilamente en la escalera de mi casa. Entonces, medio como que si te vas a poner a pensar en lo que va a pasar o en tener miedo, entonces te inmovilizás, El miedo es uno de los mejores amigos para estas cosas. O te paraliza. Porque claro, pero el miedo te pone atento, te pone en situación de tener que estar previendo lo que va a pasar. Ahora, cuando ese miedo se pasa a pánico, entonces te convertís en tu propio verdugo, digamos, porque empezás a equivocarte, a tomar decisiones cerradas y qué sé yo. Pero eso es la responsabilidad de un capitán. Todo tipo que sube un barco y navega, sabe que asume esa responsabilidad de la toma de decisiones. Por eso se lo tiene que tomar en serio. El sueño de hacer un proyecto, un viaje de estas características, trae aparejado el tomar decisiones siendo capitán antes de subirte al barco. Entonces,
como dice Ale, en el barco no hay democracia, donde el capitán manda y es uno solo y hay que seguir aunque se equivoque. También existe la obligación del capitán de ser criterioso de qué manera toma esas decisiones. Por eso nosotros discutíamos el respecto de si ella venía a acompañarme o ella era parte de la tripulación. Porque yo, para llevar una bolsa de papa en el fondo del barco para que adrice, ponía una bolsa de papa, no la ponía ella. Porque eso era cargarme de responsabilidades yo. Entonces, si ella tenía que venir, tenía que asumir su condición de tripulante, pero también de compañera. Entonces, yo prefería que ella se quedara y que no le significara una tortura el viaje. ¿Entendés? Pero fue una decisión de ella. No es que yo... Y él es muy grandote para que yo me amotine sola, ¿viste? Era tirarse a nadar, ¿no? ¿Cómo hago? Prestame el gomón un ratito, le dijiste vos. Nosotros para esta charla estuvimos revisando nuestras bitácoras. Yo tengo bitácoras grabadas en el celular, específicamente del viaje, donde yo cada día contaba lo que nos había pasado al respecto, los problemas, cómo lo resolvimos y qué sé yo. Y Alejandra en las bitácoras escritas. Tenemos 4 o 5 cuadernos donde Ale iba escribiendo todo lo que iba pasando día por día, las posiciones, las condiciones meteorológicas. O sea, tenemos muchísimo material. ¿Qué comíamos? ¿Qué nos pasaba emocionalmente? Tenemos muchísimo material y reflotando estas situaciones nos dimos cuenta de que es mucho más que un viaje en un velero. Nosotros salimos a vivir esta situación. Y te lo digo sabiendo que pasaron 7 años y es la primera vez que lo contamos con tanto detalle. Estaba esperándolos. Sí, creo que muchos estaban esperándolo. Estaba esperándolos. Pero bueno, muchísimas gracias por responderme mis dudas y les dejo el lugar a si alguien más quiere hacer alguna pregunta y si no, me anoto las preguntas para la semana que viene. Bueno, bien. Gracias, Maxi. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí veo que está Eddie, que nos saluda, que dice Galaxy A51, es el presidente del club, que ahí nos saluda y felicita por la charla. La verdad que excelente y me parece que ha sido muy enriquecedora. Nos quedamos con la gana de la segunda parte, pero ya está bueno, esto es como en instantes. Así que bueno, nos vamos a... Claro, están todos acostumbrados con Netflix a la serie, no pueden hacer una serie de... Nos vamos a juntar. Les cuento una intimidad de esta charla. Cuando nos reunimos con Pablo, él me manifestó que esta primera parte era muy importante, y la verdad que sí, que es una parte fundamental, ¿no? Cómo uno va generando estas cuestiones. Así que la verdad que me parece que la acertó, y que va a estar muy bueno una vez vista esta primera parte que nos reunamos nuevamente para ver la parte de navegación y acuérdense que después falta la vuelta también. Así que bueno, podemos tener varios capítulos, la saga del ave Fénix. Sí, yo la verdad Así le que dije bueno, era un poco aburrido todo el principio, pero bueno. No, a mí me parece que esa parte humana de cómo uno organiza está bueno, ¿sí? Y realmente incentiva mucho a la gente. Y la próxima veremos. Así que bueno, ahí estamos en contacto. No sé, Pablo, Ale, si quieren decir algunas palabras finales. Queríamos hacer un cierre más bien emotivo, que tiene que ver, obviamente con la segunda parte también lo vamos a decir, pero con las personas que colaboraron mucho con nuestro viaje. Pablo Pérez, justamente es uno de ellos. Alfredo Basso, Marisa y Jorge, el recordado Jorge, nuestro gran amigo Jorgito, que puso muchísimo para que nosotros pudiéramos hacer esto. Nos cuidaron como ángel de la guarda. Siempre apoyándonos y acompañándonos. Totalmente. A la ida y a la vuelta. Héctor, y unas fotazas de Marisa. Héctor Peca Marchetti, que era comodoro en esa época también, y que hizo muchísimo por nosotros también. El club, agradecer mucho al club también, que tramitó ante el ya Club Argentino el respaldo institucional de la náutica argentina.
creo que es importante saber que esto no se hace de un día para el otro y que uno necesita de las agrupaciones, en este caso el club, y que encierra sin darse por ahí el valor necesario y que debería tener historias profundas de la náutica. No hablo por la nuestra sola, hablo de muchos de los navegantes que hay en La Plata y específicamente en el Club Náutico, que deberían tener más espacio en la difusión de estas cosas. Pero bueno, ya vendrá el tiempo del premio, ¿no? Gracias, Pablo. Gracias a todos por estar y por escucharnos y por seguirnos. Muy bien. Un abrazo para todos. Gracias. Y igualmente. Nos veremos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Buen fin de semana. Ahora sí corta la transmisión. Está